Muy, pero muy buenas tardes. Saludo en primerísimo lugar Arturo Cano, periodista, analista político, cronista y escritor. Bienvenido. Marta Olivia, muy buenas tardes. Fede, Tere, gracias a todas las personas que nos acompañan. Gracias. Tere Rodríguez de la Vega, socióloga, profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, panelista en la Mesa Roja de Pie de Página. Bienvenida. Hola, Marta Olivia, Arturo, Federico, a la audiencia, muy buenas tardes. Gracias. Fede Bonazo, ciudadano del mundo, como dijimos, músico y escritor. Qué gusto saludarlos. Arturo, Tere, Marta Olivia, audiencia de Astillero. No puedo creer que ya sea miércoles otra vez. Las semanas pasan como antes pasaban los días, a esta edad sobre todo. ¿Qué nos pasa más rápido? ¡Vuela! O sea, estábamos recibiendo al 2025, iba a decir 2024, y de pronto le decía a Julio la semana pasada, ya estamos terminando junio, y estamos justamente 16 de julio. ¿Por qué se va tan rápido la vida, Arturo? Pues yo creo que porque ocurren tantas cosas malas que nuestra capacidad de indignación es sometida a muchas revoluciones por minuto, y pues todo se nos hace más rápido. Ojalá tengamos tiempo, además de seguirnos indignando por las cosas que están ocurriendo, que observamos, que queremos analizar, hablar sobre ellas aquí, pero que también nos causan pues la indignación, los sentimientos que le causan a cualquier ciudadano cuando vemos pues caer esperanzas o vemos amenazas cumplidas o vemos la manera como se trata a nuestros connacionales en Estados Unidos, en fin, tantas cosas que están ocurriendo en el mundo que nos mueven a la indignación. Y a ti, Tere, se te ha ido rápido, lento, ¿qué te hace detenerte o qué dices? A ver, no, esto ha llegado Julio cuando debe llegar. No, pues la vida así en micro y casi íntima es un poco como los tiempos de la historia, ¿no? Hay momentos en que la historia se acelera y a uno le pasa de todo y después de una semana siente que ya es otra persona, ya cambió de generación y todo, y de pronto no, Así como que la vida se despliega así en un tiempo más largo y uno siente que el tiempo no pasa. Pero julio, este año llegó muy rápido. Este año, julio, llegó muy rápido, como todos los años. Sí, así Astillero, Julio Astillero llegó muy sí, dijo Julio, no dije, no, Julio anda ahorita en unos días que se tomó para envidiablemente ir a la boda de Sebastián allá por San Pedro de las Colonias. Así que, bien, comenzamos con nuestro tema, nuestro primer tema que tenemos para esta mesa. Nuevamente, bienvenidos. Y bueno, la derecha de gala, algunos presumiendo que estaban ahí dándole otra bienvenida a Ron Johnson. Arturo Cano, han sido criticados sobre todo los de Morena, pero ¿era un acto diplomático o no era necesario que estuvieran ahí? Bueno, era un acto organizado por una asociación que tiene vínculos directos, explícitos, abiertos con el Partido Republicano de Estados Unidos. Quienes fueron invitados lo han de haber sido por sus cargos y algunos, sobre todo funcionarios públicos que han sido identificados con las siglas de Morena, pues debieron tener el cuidado de asistir a un evento que era organizado o convocado por esta asociación y por el empresario Ricardo Salinas Pliego, que últimamente ha tenido una escalada de este ya viejo conflicto, viejo porque no paga impuestos desde hace muchos años, ¿no? Pero es un conflicto que ha escalado en los últimos tiempos y que ha llevado pues prácticamente a este choque que se ha expresado en la conferencia matutina de la presidenta de la República, pues donde ha insistido ella que pues ya el monto del adeudo fiscal del señor Salinas Pliego llega a los 74,000 millones
de pesos. Algunos la han llamado la gala de la injerencia. Le podríamos llamar también el banquete de la intromisión, porque al menos en el discurso del señor Larry Rubin, que preside esta asociación, pues fue muy explícito que el evento se convirtió en una suerte de cámara de eco de la carta de Donald Trump, del posicionamiento del gobierno de Estados Unidos en las nuevas amenazas que hizo el pasado fin de semana Donald Trump. Y así con todas sus letras, el señor Rubin dijo que la propuesta o la amenaza de aranceles era un resultado o una consecuencia directa de la falta de acción efectiva del gobierno de México en relación con el combate al tráfico de fentanilo. Habría que preguntarnos, ahí están los datos oficiales del mismo gobierno de Estados Unidos. ¿Por qué, si el gobierno mexicano no ha sido efectivo en su combate al tráfico de esta sustancia, por qué se han reducido a la mitad los decomisos de fentanilo en la frontera México-Estados Unidos? Claro, habría que ver ahí los temas que están manejando. Una reducción, por cierto, que viene desde antes de que Donald Trump asumiera el cargo, su segundo periodo, y que los expertos y los analistas explican por una combinación de factores que tienen que ver con los hábitos de consumo, con las acciones de China para detener el tráfico de los precursores químicos, con algunas políticas, pero que Trump se quiere atribuir a sí mismo como resultado de sus acciones punitivas. No hay tal. Pero bueno, pues en fin, esta escena que curiosa, algunos nombres no extrañan nada, ¿no? De los asistentes de Morena, por ejemplo, el indómito y siempre valiente diputado Sergio Mayer estuvo ahí, la muy recordada dirigente por su eficacia y espíritu democrático, Jacob Polensky también, pero pues llamó la atención la asistencia obviamente de la secretaria de Medio Ambiente, Alicia Bárcena, que habrá ido porque está buscando un cargo internacional y quiere relacionarse con diplomáticos estadounidenses, porque pues ahí van a votar todos para el cargo internacional que ella busca. O porque le gustan las fiestas fifí, recordemos la del Munal. No, pero en museos. No en hoteles. Perdón. Bien, justamente de esto que hablas de los números, tenemos un tuit, déjenme ponerlo en el contexto, hablando de los resultados contra este tema. Tenemos producción ahí, un tuit del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, quien hoy da a conocer que en las costas de Oaxaca, personal de Marina aseguró una embarcación y detuvo a 4 personas que transportaban más de media tonelada de cocaína, lo que se suma a las más de 45 toneladas de esta droga aseguradas en la presente administración, es decir, de octubre para acá. Y este decomiso, dijo, representa una afectación económica a la delincuencia organizada de más de 130 millones de pesos. Así que, pues ahí haciendo la chamba, y sobre todo esos tweets son para que los vean más allá, o al menos los que fueron a la gala, unos y otros. Tere Rodríguez, ¿qué decir de esta gala? ¿Te hubiera gustado ir a hacer la crónica? ¿No te hubiera gustado? ¿O cómo lo vas viendo? No, la crónica seguro no, porque además acá cronista, pues hay uno aquí en este panel, gran cronista, por cierto, pero yo vi la cobertura que hizo TV Azteca del evento y me parece como que todo el evento fue muy sello TV Azteca, o sea, ni siquiera fue una gala
de esas como las que le gustan a Alicia Bárcena. Fue una gala bastante de mal gusto, con una alfombra roja así como muy apretadita, pero con la faramalla de la alfombra roja y la foto de los invitados que iban llegando. Había asistentes de la esfera política, efectivamente, pero también había muchos asistentes de la esfera como de la farándula de bajo nivel, es decir, muchos conductores de TV Azteca. Era muy una gala sello Electra, digamos, ¿no? Que no sé si les gustaría mucho a las mentes y a los gustos más fifís y refinados de este país. Entonces creo que no me hubiera gustado ir más que por morbo, pues, ¿no? Para ver quién andaba por allí. A mí me parece que no tratándose de un evento oficial, es muy distinto que vaya pues James Kolpolevsky o este senador de Morena o Mayer, que vayan este tipo de perfiles. Me parece como cuestionable porque habla como de la poca disciplina ideológica que tiene la 4T, ¿no? Es decir, más allá como de que vayan a este tipo de eventos por su gusto, por la gala y la alfombra roja y la cena de gala, y las mesitas con número, pero más allá de esto, pues me parece que hay muy poco disciplinamiento ideológico en un movimiento, en un momento de franco actitud intervencionista, de una disputa discursiva desde el soberanismo por parte de la presidenta ante una creciente narrativa agresiva de Donald Trump y todo su gobierno. Entonces me parece muy mal timing y un timing que revela eso, la poca disciplina ideológica que hay en la 4T, ¿no? O en muchos de sus campos, pero la presencia de una secretaria de Estado me parece mucho más cuestionable porque no puede tener agenda propia, quiera o no tener un puesto multilateral de relaciones internacionales, no puede tener agenda propia y no puede ir a una cena privada organizada por la narrativa más intervencionista y antimexicanista del momento, ¿no? Y pues para muestra basta el botón de sus copartícipes, de sus coinvitados, ¿no? Y que le tocara sentarse con Anaya, pero no solo, ¿no? Esa lista de gente ilustre, Romero, Anaya, Kenia López Rabadán, más a la extrema derecha, pero también pues Lorenzo Meyer o José Ángel Gurría, ¿no? Es decir, que se sienta convocado una secretaria de Estado con estas voces que están orquestando la invitación a la intervención en tiempos en que su jefa inmediata, es decir, la jefa de Estado, está auspiciando la narrativa contraria, me parece del todo desafortunada, ¿no? Pero bueno, pues más allá de eso, la nota de sociales de la alfombra roja, sello TV Azteca. Así es, gracias, Tere Rodríguez. Nos dicen que si no es un tema bastante frívolo abordar el tema de la cena, Fede Bonazo, es frívolo, y permítanme, me voy a tomar un espacio. Recién vi el sábado pasado, volví a ver Voces Inocentes, esta película muy relevante, muy importante, con todos, por favor, Camila. Y en esta película hay una escena donde uno de los soldados gringos en El Salvador le da un chicle a un niño pobre y el niño le encanta y está masticando y le dice la señora de la tiendita, tira ese chicle. Y él dice, ¿por qué si está sabroso? Y ella le dice, porque esos que te dieron el chicle vienen a adiestrar a los que nos vienen a matar. Entonces, me parece que recuperar esa escena, esto nos hace salir, Fede Bonazo, de que no es una cuestión frívola y de chisme social. Linda película de Mandoki, yo tuve la oportunidad de colaborar en esa película. Y estoy de acuerdo contigo, no es nada frívolo esto porque tiene implicaciones políticas muy serias. Éticas, que es un tema que nunca será frívolo, el que quiera ver la preocupación ética como una frivolidad es que ha perdido, una brújula que para mí es muy importante siempre conservar. Porque siempre metidos y embarrados en la explicación pragmática de la realidad política, la ética la tiramos a la basura, la despreciamos como diciendo, bueno, es para ingenuos, para candorosos, para nobles corazones, el mundo real es mucho más complicado. Sí, el mundo real es mucho más complicado y la diplomacia tiene sus
reglas, pero también, y por supuesto se maneja en los ámbitos simbólicos. Es muy simbólico que en una reunión que no tiene que ver con recibir las cartas credenciales de Buggy el Aceitoso, que es la manera en que podemos llamar a Ronald Johnson sin duda, no estaba recibiendo sus cartas credenciales. Le hacen una suerte de festejo y de celebración donde va la derecha que coordina a Steve Bannon. Que la audiencia revise, la que no lo conozca, me imagino que la mayoría de la audiencia Astillero sabe muy bien a quién nos referimos cuando hablamos de Steve Bannon, de la Atlas Network, de Salinas Pliego y de toda esa ultraderecha coordinada. Ir a una reunión así, con esos personajes, y aplaudir, tiene implicaciones políticas. Las éticas son evidentes, porque se legitima, directamente se legitima a personas que están coordinadas, no solo permitiendo, sino financiando y perpetrando un genocidio. Como si ese hecho fuera una trivialidad que ocurre en Oriente Próximo y debería dejar de preocuparnos y concentrarnos. No. Esa destrucción del derecho internacional aparejada al horror humanitario que estamos viendo, que es el que más nos lastima, pero si queremos verlo solo en términos políticos, geopolíticos, jurídicos, es la destrucción del derecho internacional, que es la apuesta de estos personajes. Están apostando por destruir lo que quedaba de la ONU, por tirar abajo la concepción de los derechos humanos como materia conceptual en la cual regíamos el desempeño de nuestros gobiernos y de la relación entre las naciones. Es este neofascismo brutal al cual Lorenzo Córdoba, ¿sí?, le sonríe con el escudo de los Estados Unidos allá atrás, ¿no? En esta American Society, Mexican American Society, American Society of Mexico, que ya el nombre es. Entonces, es muy grave la aparición para mí de una secretaria de Estado en ese lugar, además que no le consulta a la presidenta, no le dice, oye, Claudia, disculpa, mira, me han invitado a esto, ¿qué crees? ¿Que es un mal gesto no ir? Bueno, en ese caso sí tuvo el aval de la presidenta. Si se mandó sola es gravísimo, porque como muy bien indica Tere, la presidenta Sheinbaum en este momento está siendo atacada ferozmente por todos los flancos. El jitomate es otro símbolo de ataque, de los últimos. Las declaraciones de Trump o del secretario de Comercio, las declaraciones del abogado de Ovidio, o sea, hay un ataque brutal que debería encender la alarma. No nos podemos relajar mucho ante lo que estamos viendo, porque de lo discursivo vamos a pasar al operativo. Y que en esta coyuntura internacional histórica, porque lo que estamos viendo es un pedazo de agujero negro en la historia de la humanidad. Estamos ingresando en un nuevo periodo pre-Segunda Guerra Mundial. Y ante eso, ir a festejarle y legitimar y convertirse voluntaria o involuntariamente en un agente de Steve Bannon, me parece del orden de lo gravísimo. O sea, le diría a la audiencia que aquel que piense que esto es una frivolidad, que si nos preocupamos por el tipo de cubiertos, de copas o lo que bebían, no. Preocupados deben estar los amigos ricos de Trump de que hayan incautado tanta cocaína, porque con eso también se dan allá arriba. O qué pensamos que daban en la isla de Epstein, refrescos. Es infame la doble moral gringa implantada hoy con la violencia y la ruptura del orden diplomático tal como lo conocíamos. Y ante eso, y ante gente sin escrúpulos, hay que entender que los gestos de buena onda y de proximidad son recibidos como señales de debilidad mucho antes de como señales de cooperación. Gracias, Fede Bonazo. Y nada más la corrección, que es Lorenzo Córdoba. Hubo ahí un comentario que era Lorenzo Meyer, entonces ya protestaron nuestros seguidores. Sí, creo que no fui yo, pero si lo fui yo. Sí. Que fue Tere que dijo Lorenzo Meyer. ¿Yo? Lorenzo Córdoba. Sí. Ay, perdón, me voy a ir a lavar la boca con sosa cáustica. Discúlpeme, doctor Meyer, mi admiradísimo doctor No, Meyer. porque Lorenzo Córdoba y Sergio Mayer estuvieron. Sí, es que fue esa confusión, pero bueno. Pido perdón y me retiro. Bueno, quien sí estuvo, veo en alguna de las fotos más difundidas de ese evento, fue Juan Iván Peña Neder, el presidente del Partido México Republicano, que es un partido abiertamente de ultraderecha, que plantea entre su ideario, lo han expuesto varios de sus representantes, la defensa del capitalismo, pro vida, de los valores de los conservadores, y que se identifica de manera explícita con las ideas de Donald Trump, ¿no?
Ahí estuvo, que por cierto acaba de tener un fichaje, entre sus fichajes más recientes, pues está el exgobernador de Guanajuato, Juan Manuel Oliva, un connotado militante de esta organización Ultra El Yunque y exgobernador de Guanajuato. Pues bueno, pues ahí es más, quizá la cosa vaya, como dice Teresa, por el lado del extravío ideológico de algunos miembros de la 4T. Yo diría, caray, es carencia o falta de sensatez o de prudencia, ¿no? No sé si tanto. Sentido común. En este momento, como están las cosas con la relación con Estados Unidos, ¿por qué ir a un evento de esa naturaleza, ¿no? Ya sé que les encanta ir que el 4 de julio la embajada los invite a la fiesta, claro. donde la haga, ¿no? Hay muchos que hasta se angustian porque no están en la lista, porque no recibieron la llamada o la invitación de la embajada de Estados Unidos, ¿no? Y no solamente en las filas de la derecha. Sí, es como una cuestión de, para ellos, estatus, ¿no? Bien, y respecto a eso, ya que estamos, a ver, sigamos aquí un poquito rápido para cerrar este tema. ¿Son motivos económicos o ideológicos estos ataques de Trump, el gusano barrenador, el jitomate, el fentanilo, la lucha contra el crimen, los migrantes, el tema del agua? ¿Qué, Tere Rodríguez? ¿Qué otro tema sigue? Y es una intervención directa. Y cuando estamos hablando precisamente, como decía Fede, un intervencionismo directo, este tipo como la de la cena, no estamos hablando del menú, no estamos hablando de cómo iban vestidos, estamos hablando del mensaje y la narrativa que están mandando. ¿Qué otro tema con Donald Trump, Tere? Y sobre todo, ¿es solamente tema financiero? No, me parece que no, y creo que Donald Trump ha estado en últimas fechas siendo más transparente en que parte de su política internacional está dictada ideológicamente. Donald Trump sí se concibe como un agente de las fuerzas del bien en el plano internacional y concibe así, y entiéndase por bien pues los negocios, y entiéndase por bien el bienestar para los muy poquitos, entiéndase por bien todo eso que él no tiene ningún reparo en declarar abiertamente, ¿no? Creo que en últimas fechas su último pleito arancelario con Rusia, su amenaza arancelaria sobre Brasil ha estado dictada claramente en términos ideológicos, ¿no? No tiene que ver ni con estrategias comerciales en términos como de esta idea que él tiene de fortalecer la economía estadounidense, rompiendo con la dinámica aperturista propia del neoliberalismo globalizador. Y ya hay algunas medidas que ha tomado ya declarando abiertamente su fundamentación como ideológica. Está el caso de su intervención sobre el juicio a Jair Bolsonaro, o lo que él entiende debería ser Rusia respecto a Ucrania, ¿no? Lo mismo pasó respecto a Irán y el conflicto entre Irán y el Estado genocida de Israel. Creo que en todas esas intervenciones hemos visto a un Donald Trump no preocupado por la economía interna, que es lo que le prometió a sus votantes, además, sino concibiéndose en una gesta internacional de parar lo que él concibe fuerzas del mar y llevar adelante un proyecto con el que además está convocando a coordinarse a las derechas y ultraderechas de la orbe entera, ¿no? Lo que ha estado pasando con México es que Donald Trump, y más al ratito lo hablaremos en el caso de Ovidio Guzmán, está escudando su política internacional bilateral hacia México en el discurso que parecería debilitar los números que puede presentar la 4T, que tiene que ver con la seguridad, el narcotráfico, la migración ilegalizada, etcétera, etcétera, ¿no? Pero no restará mucho para que eso también se revista de la realidad, y la realidad es que Trump tiene el problema de que México está gobernado por una fuerza progresista. Todavía no lo dice así, lo decía más el anterior embajador, ¿no? Ya se me olvidó su nombre, ¿cómo se llamaba? Ken Salazar. Ken Salazar,
que directamente se fue contra la reforma al Poder Judicial y tuvo una disputa más política, ¿no? Respecto de proyectos políticos. Hasta ahorita no se ha hecho, han estado enfocados en el pretexto de la seguridad, pero está claro que a Trump le incomoda el perfil político de Claudia Sheinbaum y está así de decirlo y eventualmente lo hará. Gracias, Tere Rodríguez. Y sí, estamos hablando de Colombia, estamos hablando de Brasil, México muy claramente con estos temas y estos guiños a la ultraderecha y a la derecha, desde escuchar a sus voceros, apoyarlos, estar muy cerca de Salinas Pliego, Verástegui y demás. Fede Bonazo. Sí, yo creo que confluyen dos agendas. Una sí es económica, pero de interés de grupo, digamos, no de interés de los Estados Unidos. Una persona que está desmantelando lo que quedaba del sistema público de salud en los Estados Unidos no puede decirse que está preocupado por la población. Sí tiene que cumplir a ciertos sectores de la clase trabajadora, más o menos con mucho más show que acciones concretas, y ahí puede decir que ha reducido, por ejemplo, el déficit comercial con México, pero no lo ha reducido en una proporción que realmente pudiera justificar el daño a consumidores, productores y exportadores de los Estados Unidos que las medidas arancelarias están causando. Ahí todavía estamos muy pronto para hacer una estimación del saldo virtuoso o defectuoso de las políticas arancelarias de Trump, demasiado pronto para hacerlo. Y podrá lucir que sí, que regresan ciertas industrias, así lo ha declarado parte de la industria automotriz, de decir, bueno, ya no voy a invertir en México, se acabó el nearshoring. Me acuerdo que hace unos meses, hace muy poquito tiempo, todas las mesas de análisis festejaban la oportunidad del nearshoring para México y nadie se había hecho el cálculo, no lo recuerdo yo, y si alguien lo hizo, habría que reconocérselo, de decir, no, pero ¿cuál nearshoring, compadre? Si Trump es un proteccionista, se acabó esa fase del neoliberalismo que entendían el libre comercio, tenían el libre comercio uno de sus apuntes, digamos, uno de sus dogmas, ¿no? Y eso confluye con la parte ideológica, muy bien descrita ya por Tere. Hay un avance brutal y coordinado de la ultraderecha internacional. Acá el ideólogo no es Trump en los Estados Unidos, es Steve Bannon. Y hay que revisar lo que dice Steve Bannon y cómo coordina y cómo sus agentes en diferentes latitudes, como Agustín Laje en Argentina, aquí en México no han encontrado nadie, la verdad. Pero hay muchos que coquetean ya con la idea, ¿eh? Algunos que son más o menos articulados, que pertenecían hace unas horas atrás nada más al campo liberal y están en contra del autoritarismo, por pelear al autoritarismo, según ellos definido así, de izquierda, al populismo de izquierda, son capaces de unirse a la Atlas Network de Steve Bannon y a la ultraderecha. Es decir, y algunas de esas voces será la voz más ideológica en México, que por ahora no hay. Pero sí hay en muchos otros lados, como el Cayetana Álvarez lo es en España, es la voz que representa esta avanzada. Salinas Pliego pretende ser aquí, pero no le da la sintaxis, pobre hombre, pues es una enorme pobreza a la hora de expresarse. En fin, pero confluyen, diría yo, Marta Olivia, confluye la agenda profundamente conservadora que va a intentar boicotear y sabotear aquellos proyectos políticos en otros países que tengan una sola idea leve de redistribuir un poquito la riqueza, y aparte avanzar la agenda ultraconservadora anti-woke de esta derecha infame y criminal que estamos viendo crecer en el mundo. Gracias, Fede Bonazo. Dice Rafael Gómez que Alarraqui es el aje de las lomas. Ahí lo dejamos. No hay nadie todavía. Arturo Cano, respecto a este tema, si es más económico o ideológico esta andanada de Donald Trump, o simplemente es para distraer y no que esa lista Epstein no se dé a conocer y ya digan que no existe, casi que era un mito esta situación. Bueno, en la cabeza zanahoria de Donald Trump, yo creo que todo está entreverado, ¿no? Porque él se asume a sí mismo como el salvador de su país, como el que va a ser nuevamente grandioso a Estados Unidos, y en una de esas como el policía del mundo y el salvador del mundo. Entonces las consideraciones económicas e ideológicas pues se entrecruzan en su quehacer político, en sus acciones. Lo único que lo llega a detener pues son las presiones
económicas, como se ha visto en el caso de los aranceles, en estas amenazas que suelta y luego la marcha atrás cuando empiezan las presiones de ciertos sectores económicos o de los empleadores, en el caso del campo, que se están quedando sin trabajadores. Ya está habiendo un costo entre la base de MAGA, del sector más radical, de los republicanos, del trumpismo, que le reprochan no haber dado a conocer la lista Epstein y decir que de plano no existe, porque fue una de sus promesas de campaña. Y tanto ese incumplimiento de promesas como ciertas afectaciones económicas que ya están resultando en las políticas de Trump, pues tienen a Trump en una aprobación de 39%, según vi en una encuesta de Estados Unidos, una aprobación baja, considerando que ganó con más del 50% de la votación. A fin de cuentas, hay en esta mezcla de locuras y de insensateces que debe ser la mente de Donald Trump, pues finalmente van a dominar el tema de los negocios, pero la consideración ideológica sí está muy presente porque es su gran coartada. Y el caso más claro es el caso de Brasil, donde ya hay un proceso en contra de Jair Bolsonaro, expresidente, y otros, y algunos de sus colaboradores por haber tenido una actuación como un grupo delincuencial, según ha determinado la Fiscalía, para intentar un golpe de Estado en contra del presidente legítimamente electo, Luis Ignacio Lula da Silva. Bien, gracias, Arturo Cano. Nos llega una información de última hora de pues una declaración que ya no sabe uno si raya en lo absurdo, dice esta nota del Universal. Última hora. Trump afirma que cárteles mexicanos tienen un tremendo control sobre México, sobre los políticos y las personas electas. Y lo dice un delincuente procesado que dirige Estados Unidos desde la Casa Blanca. Es decir, cómo se erige en este personaje moral para definir lo de otros países y pues mirar hacia otro lado. Pero bueno, es la narrativa, es la forma y es también pues el eco que hacen muchos medios al respecto. Y al respecto de narrativas, Tere Rodríguez, el tema de la reubicación de Ovidio Guzmán, el trato de Estados Unidos con estos terroristas del cártel de Sinaloa y toda esta pues, forma de buscar información para intervenir y hacer como que de allá se está actuando en contra de los cárteles. ¿Cómo lo vas percibiendo? Híjole, yo creo que esto va a ser de los temas más complicados durante el tiempo que coincidan Trump y Claudia Sheinbaum para la presidenta, porque por un lado, Trump tiene siempre en su retaguardia el recurso de, ante cualquier problema interno, económico o de escándalo tipo lista Epstein, agarrarse de la narrativa del narco mexicano y de hacer cosas espectaculares respecto al narco mexicano, que siempre le va a servir como retaguardia, ¿no? Por otro lado, tenemos una bilateralidad que tiene el asunto de la seguridad, pero hacia nosotros pesa las consecuencias económicas de las medidas que tome Donald Trump. Las consecuencias económicas inmediatas que podrían afectar en el muy corto plazo el proyecto de reconstitución de la economía de las familias mexicanas de la 4T, ¿no? Es decir, estamos muy, muy amarrados, mucho más de lo que Donald Trump está amarrado, porque las consecuencias para Donald Trump pueden esperar más en llegar más allá de las del consumo, de la elevación del costo del aguacate o del jitomate, etcétera, ¿no? Entonces creo que tenemos un problema. Y en este problema, como con tantas variables en juego, hay una que creo que todavía no está en el centro. Y tiene que ver con que la presidenta ha sido muy clara en señalar
como la inconsistencia entre declarar a los cárteles organizaciones terroristas, decir que no se negocia con terroristas y ofrecerles pactos a cambio de declaraciones de culpabilidad y colaborar como informantes, ¿no? Entonces, eso creo que ya ha pasado. Pero hay otro registro de cosas en las que creo que todavía no hemos avanzado y que hay que empezarlo a señalar y tal vez empezarlo a llevar a instancias internacionales, aunque como bien dice Federico, las instancias internacionales están absolutamente sobreseídas ante pues el drama de la Franja de Gaza, pues qué podrían hacer ante esto que parecería comparativamente bastante menor. Pero cuando un gobierno extranjero procesa a criminales que han causado tanta zozobra, dolor, muerte, sangre en territorio mexicano, lo procesa y les ofrece pactos favorables que les ayudan a administrar a cambio de información o de golpeteo, ojo, o de golpeteo, no necesariamente de información confiable, sino de herramientas para el golpeteo bilateral e intervencionista, cuando se les ofrecen esos tratos preferenciales a estos perfiles de macrocriminalidad, perdón, pero están revictimizando a todas las víctimas en el país y en cierta medida están revictimizando al país entero, porque la cuota de dolor la han puesto los y las mexicanas y de pronto allá en Estados Unidos por sus cálculos de intervención, de seguridad interior, de etcétera, etcétera, le ofrecen trato preferencial. Creo que deberíamos empezar como a levantar un poco la voz en términos como país, en términos de que lo que está haciendo Estados Unidos con los criminales mexicanos no solo muestra su poco espíritu de cooperación en el sistema bilateral de garantía de seguridad, ¿no? Porque no nos informan, porque se va el Mayo Zambada y no sabemos hoy día qué es exactamente lo que sucedió, porque todo lo que llega desde allá sucede como filtración, como golpeteo, no hay una colaboración en el que la información que los capos están dando allá sirva para la colaboración en temas de seguridad, ¿no? Porque el gobierno mexicano ni siquiera está enterado, ¿no? Entonces, no solo expresa su poco espíritu de colaboración, sino que además expresa una actitud absolutamente soberbia y reitero, y con esto cierro, revictimizante. El dolor lo causaron acá. México debería tener alguna intervención en el castigo que se les da a estos criminales. Gracias, Tere Rodríguez. Fede Bonazo, trato con criminales, ya se ha sabido hasta ahora que ya se cambió de prisión y está pues en secreto, sigue ahora sí que como recluso, pero no sabemos la ubicación, no sabemos qué tipo de privilegios tiene ahora Ovidio Guzmán. Y pues la forma sobre todo que están consiguiendo información que pudiera utilizar el gobierno de Estados Unidos contra México. ¿Qué decir de todos estos terroristas o no terroristas? ¿Hacemos trato o no hacemos trato? La presidenta ya ha sido contundente al respecto. La justicia estadounidense, como todas las instancias de esa cultura, también es hollywoodense. O sea, hay una farsa, una puesta en escena, y es lo que estamos viendo ahora. ¿Cuántos capos más habrá que capturar, someter, hacer que se traicionen los unos a los otros, hermanos, con primos, con padres? ¿Cuántos capos más van a tener que ser amaestrados por el sistema de justicia de los Estados Unidos, por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, para que a ambos lados de la frontera, o sobre todo el lado de arriba de la frontera, les caiga el 20 que esto es un montaje, es una puesta en escena que sí tendrá sus costumbres jurídicas y sus audiencias, y los jueces se responderán y entrarán en negocio con los fiscales, pero que finalmente es un ejercicio más de la doble moral de los Estados Unidos, donde por un lado le dice a la gente, ven lo que estamos haciendo, cómo estamos combatiendo al narcotráfico, y por el otro lado fomentan el fenómeno del narcotráfico porque les conviene a los intereses imperiales geopolíticos del gigante. Y la justicia es cómplice de esto. Podrá sostenerlo y defenderse más o menos diciendo que no, que se aplica la ley, que la figura del testigo protegido, del testigo colaborador está estipulada en la Constitución de los Estados Unidos y ha dado resultados. Pues yo quiero que nos muestre la DEA, el Departamento de Justicia,
la instancia que quieran los Estados Unidos que no sea Hollywood, cuáles son los resultados efectivos de la llamada guerra contra las drogas desatada hace décadas ya, que lo único que ha hecho es fomentar el mercado de las drogas, ha aumentado el problema. Entonces, es una farsa más, esa es la dimensión jurídica del asunto. Y después está la dimensión política del asunto, donde por supuesto, aunque no haya una coordinación aparente, están las famosas entre la Casa Blanca y el Departamento de Justicia, no la hay, incluso puede haber en cono, porque así es ese estado gigantesco del vecino del norte, donde algunas de sus estructuras se pelean con otras, eso está bien estudiado y sabido, pero evidentemente hay un uso político de todo esto por parte del presidente, lo que tú ponías ya en el último tuit, ahora Marta Olivia, es decir, el juego político que ya muy bien describió Tere. Es preocupante no tanto la capacidad de esa doble moral gringa para establecer narrativas, sino la capacidad de tanta gente para comprársela, ¿no? Y ahí sí a ambos lados de la frontera, porque hay toda una clase aquí muy abyecta, muy progringa, que en realidad le gusta eso, posar, ¿no? Poner la cara delante del escudo de los Estados Unidos y salir orgulloso de esa foto que está muy de acuerdo con esta avanzada, ¿no? Y que nada tiene que ver la crítica que podamos ejercer a nuestro gobierno de izquierda de la 4T, incluso si queremos decir que no es de izquierda, se vale, esa crítica nada tiene que ver con perder la capacidad de identificar el ataque del que está siendo objeto el gobierno de México. Bien, gracias, Federico. Y para cerrar este tema y también para una duda de alguien de nuestros seguidores, Arturo Cano, ¿alguien sabe qué banco se atreverá a hacer la transferencia de esos 80 milloncitos de dólares de Ovidio? Digo, si pueden ser señalados de lavado de dinero, por ejemplo. Bueno, pues supongo que tendrán varias empresas legales el grupo en Estados Unidos, así están actuando, ¿no? Hay por ahí un artículo de hace unos días en el Financiero de Ana María Salazar, que algo sabe de esto porque tuvo algún cargo en el Departamento de Estado de Estados Unidos en la época de Clinton. Hace muchos años reside en México, donde se ha dedicado al análisis, a ser analista, a participar en diversos espacios y a escribir en algún periódico. Entonces, algo sabe del asunto porque estuvo en el gobierno de Estados Unidos y tituló su artículo del día 6 pasado, Estados Unidos sí negocia con terroristas. Y entonces explica de dónde viene esa idea de que Estados Unidos no negocia con terroristas, porque se hablaba de cuando algún grupo capturaba a ciudadanos estadounidenses, funcionarios o no, en algún país, y afirma que aún en esos casos, a través de terceras instancias, pues había negociaciones cuando Estados Unidos no tenía la opción del rescate por la vía militar de sus rehenes. Y luego explica cómo Estados Unidos va a seguir con esta política unilateral extraterritorial y negociando con Ovidio y con los que vengan en adelante. Ahí, solamente para abonar a lo que decía Federico, esta es una guerra perdida, la guerra contra las drogas que comenzó con Reagan, pero es una guerra que Estados Unidos además no quiere ganar, porque si en el momento que ganara perdería la gran coartada, el gran pretexto para intervenir en los asuntos de otros países, llámese Colombia, Ecuador, Bolivia, nosotros, México, el que sea, ¿no? Se acabaron los pretextos de la Guerra Fría, el comunismo, bueno, ahora ya hay un nuevo pretexto que se llama China, pero cuando se acabó el pretexto de la lucha de Occidente contra el comunismo, pues surgió la gran coartada de la guerra contra las drogas como pues una herramienta del imperio para estar metiendo las narices en los asuntos de otros países de manera permanente. Gracias, Arturo Cano. Y bueno, vamos al siguiente tema rapidito, si nos va a dar tiempo para abordar todo. Esta renuncia del fiscal especial del caso Ayotzinapa.
Y bueno, hablando de renuncias, también se habló por ahí, no tiene nada que ver, pero el tema de renuncias sí, o al menos el comentario de que se iba Juan Ramón de la Fuente, la presidenta ya ha dicho que no, sí confirmó lo del caso de Ayotzinapa. ¿Qué significado tendría esto para avanzar con la demanda de los padres y madres y familiares de los jóvenes estudiantes, Tere? Pues creo que llega tarde la renuncia empujada por los propios padres, en términos de que desde mayo pasado había una impugnación muy fuerte eh, eh, al perfil de Rosendo Gómez. Entonces, una renuncia que llega tarde, pero ojalá sea el inicio de la recomposición, que seguramente será muy trabajosa, del caso o del abordaje del caso de Ayotzinapa, y ojalá en esa recomposición exista la sensibilidad que no ha existido y que no existió hoy porque no fue presentada como un gesto hacia los familiares, ¿no? Hacia las víctimas, sino como una cosa así como de, sí, el funcionario presentó su renuncia y se la aceptamos, ¿no? Y seguirá Mauricio Pasarán, que ya había más o menos preparado el relevo desde hace algunas semanas, ¿no? El punto es que el caso Ayotzinapa, más allá de sus no resultados en términos del esclarecimiento de los hechos, un no resultados que entre más tiempo pase es más ominoso e indignante y doloroso, pero y se va acumulando la injusticia ya por más de 10 años, pero más allá de los resultados, el caso Ayotzinapa también tiene daños colaterales, y los daños colaterales tienen que ver con la relación de la 4T con las víctimas, con el movimiento de víctimas, y creo que en este momento ojalá cambio de rumbo, ojalá con Mauricio Pasarán sea posible resarcir un poco ese daño colateral que tiene que ver con la ruptura de un movimiento en el que se apostaba mucho para la impartición de justicia a favor de los pueblos en crímenes de Estado. Entonces, ojalá sirva como para empezar a recomponer. Lo veo difícil porque me parece que hay poca humildad ante los padres y madres de Ayotzinapa por parte de la 4T. Humildad que consistiría en reconocer los desatinos, reconocer actitudes soberbias del pasado y del presente y decir, ok, en atención a ustedes. Y es en atención a ustedes que se va Rosendo Gómez y se intentará cambiar de rumbo. Ahorita la renuncia tardía de Rosendo Gómez no repara el daño y la ruptura, me parece, que se abrió con la salida de Omar Gómez Piedra y el distanciamiento kilométrico del sentir y el aspirar de las familias y la actuación del gobierno siempre desde la lógica del control de daños, mucho más que del esclarecimiento y del acompañamiento a las víctimas. Gracias, Tere Rodríguez de la Vega. Fede Bonazo, renuncia del fiscal, marca distancias o, hablando de renuncias, marcaría más otro rumbo la renuncia de Juan Ramón de la Fuente. Pues lo de Juan Ramón parece que ha sido absolutamente una noticia falsa. La presidenta ha ratificado su puesto, lo ha elogiado, que yo sepa, sí. Eso no va a proceder. Aunque muchos lo quieran, aunque muchos lo comenten, ¿verdad? Exactamente, aunque muchos, todo el mundo que vea cismas en la 4T, bueno, no todo el mundo que es del antiobradorismo que vea cismas o crisis o fracturas lo va a festejar. Esto no quiere decir que los gobiernos, además, no hagan sus acomodos en el gabinete, que el Poder Ejecutivo en determinado momento no corrija el rumbo, arranque con un perfil para luego llevar a cabo una agenda más o menos agresiva en la segunda parte del sexenio. Todo esto es parte de la política, de la administración pública, y no debe espantar demasiado a la gente, a menos que la señal sea muy evidente. Pero no lo veo por ese lado. Lo de Rosendo Gómez Piedra, pues dentro de las noticias tan malas que estamos hablando casi semana con semana, pues es una pequeñita noticia buena, ¿no? Prepotente, por decir lo mínimo de él, porque tenía acusaciones muy serias ahí, incluso del círculo de colaboradores que habían denunciado ciertas prácticas de orden cuasi mesiánico, profundamente mezquinas y tontas, de un hombre que pertenece a una maquinaria de anestesia de la justicia, como es la Fiscalía General de la República, que conduce Gertz Manero, esa maquinaria donde los temas importantes entran y caen en la hibernación, ¿no? Y se perpetúan en estado de hibernación
quién sabe hasta cuándo, insultando a la memoria colectiva de este país, empezando ese insulto por los familiares de Ayotzinapa. ¿Era un pedido en las mesas de negociación la renuncia del fiscal especial, de la Hueilca? Sí, lo era. El gobierno, aunque, por supuesto, la presidenta ha dicho, él ha renunciado porque ha querido, muy bien. Alguna presión debe haber habido para que renunciara, y qué bueno, y se ha ido un hombre que, bueno, en fin, ya lo dijimos, no hizo nada, y no hacer nada en un caso así, o en cualquier caso de procuración de justicia, es muy cercano a ser cómplice del mismo delito que se tiene que investigar. Qué bueno que se ha ido, qué bueno que este paso se da, y vamos a ver a un Mauricio Pasarán qué función cumple, qué vocación trae, qué tanto puede desafiar lo que Omar Gómez Trejo en su momento con enorme valentía quiso desafiar y fue sacado de la jugada. Nunca hay que olvidar lo que ocurrió con el caso del fiscal especial, que inició con verdadero brío y convicción, y cuando empezó a señalar a miembros de las Fuerzas Armadas, fue echado de la unidad especial del caso Ayotzinapa. Gracias, Fede Bonazo. Tus consideraciones al respecto, Arturo Cano. Sabemos que son dos temas totalmente distintos. Le falta a la cuarta T sensibilidad y para avanzar y voluntad para avanzar en este tema de los 43 de Ayotzinapa, tanto como el tema de las buscadoras, el tema de los colectivos, de la atención a los colectivos de buscadoras y buscadores. Pues ha habido en el caso de Ayotzinapa, una decisión política del presidente López Obrador que privilegió la relación con las Fuerzas Armadas y la postura de las Fuerzas Armadas, y eso se tradujo en el nombramiento de este personaje que sí hizo algo, ofender a las víctimas. Veía hace rato alguna de sus últimas declaraciones, ¿no? Dijo que para mostrar cuánto había trabajado, dijo que habían visitado 800 lugares en el estado de Guerrero buscando los cadáveres. Con esta delicadeza se refería al caso y así informaba a las madres y padres de Ayotzinapa. Ha hecho falta una estrategia en ambos casos, porque a final de cuentas tienen un denominador común, que es la tragedia de los desaparecidos. Ha hecho falta una nueva actitud de parte de las administraciones de la 4T para asumir la profundidad y la complejidad de esos temas. Lo han mostrado en varias ocasiones, y dejar atrás la idea de que asumir la gravedad de esta tragedia nacional es algo que afectaría a la 4T o que está destinado a golpear al gobierno en curso. Entonces, pues mientras no se abandone esa idea, va a ser muy, muy complicado que se tengan resultados, y que además se atienda realmente a fondo la solución de este problema, escuchando a las víctimas, que además de todo ya tienen una larga experiencia acumulada en la búsqueda y el procesamiento de la información, de los datos. Gracias, Arturo Cano. Y bueno, ya llegamos a nuestro postrecito, el postrecito de este día. A ver, nada más rápido les comento, ahora sí, para meter un poco de insidia, un poquito nada más, la nota que acaba de dar AOEM Luisa María Alcalde, donde dice: Morena exige que investigación contra exfuncionario de Adán Augusto llegue hasta donde tope. Negó que Morena encubra a implicados por vínculos con el narco y defendió la estrategia del gobierno frente a los aranceles de Trump en una conferencia de prensa. Y sobre todo, el tema de nuestro día hoy es precisamente esta ficha roja de la Interpol contra este exsecretario de Seguridad de Adán Augusto, donde pues también el senador, yo creo que ya se fue de vacaciones, ha estado bastante silencio con este tema, bastante en silencio. Tere Rodríguez de la Vega, tu postrecito, tu tema, de lo que quieras exponer.
No, pues caigo en tu trampa, Marta Olivia. Me parece que estamos ante el primer caso en el que vamos a tener que ver cómo Morena hace un control de daños frente a una acusación que ya implica una ficha de búsqueda del Interpol, ¿no? Porque incluso estaban los señalamientos entre Adán Augusto y Monreal. Hay mucha sombra de dudas sobre muchos personajes de la 4T, pero la ficha de búsqueda del Interpol a este colaborador de Adán Augusto es lo primero que rebasa el ámbito de las listas de Simón, del delirante de Simón Levy o los rumores, etcétera, ¿no? Y creo que pues era de esperarse que Morena declarativamente saliera a decir que se investigue, que se llegue hasta las últimas consecuencias, pero creo que lo que habría que ver es si va a haber mecanismos internos de también llamar a cuentas a los perfiles de la 4T, bajo cuyo auspicio pudieran haberse dado este tipo de cosas, si va a ser llamado a cuentas en los órganos internos de vigilancia en términos de hacer un seguimiento de si su gestión al frente del Estado de Tabasco implicaría algunos casos de corrupción o de vínculos con el crimen organizado, etcétera, ¿no? Creo que se abre un capítulo que la 4T hasta ahorita no ha enfrentado y que necesariamente va a tener que enfrentar, porque lo que ha hecho Morena y la 4T en el interior de la República, en muchos lugares, lo sabemos, lo hemos dicho hasta el cansancio, ha tenido que ver con colusiones muy cuestionables con criminales, ¿no? Entonces, bueno, creo que es un caso que va a dar de mucho de qué hablar el caso en sí, pero además empieza a abrirse un capítulo en el que veremos cómo la 4T hace control de daños cuando se empiece a señalar con fundamento y no desde los delirios de algunos personajes, algunos perfiles que le lleguen cerca a sus perfiles de alto calibre. Muy bien, y solamente para comentar que los primeros minutos de este informativo hablamos de todo el caso, de los antecedentes, de a qué se dedicaba este personaje hoy buscado por la Interpol. Y bueno, Fede Bonazo, tu postrecito que está bien dulce hoy. Oye, rapidísimo digo una cosa del tuit de Luisa María Alcalde, qué lapsus, ¿no? Hasta donde tope, no, hasta que paguen los culpables, hasta que se haga justicia. ¿Cómo que hasta donde tope? Pues si la justicia siempre en México termina topando 3, 4 escalones antes de cumplirse. En fin, mal y de malas la líder de Morena. A ver, yo pido permiso con mucho pudor a la audiencia para hacer un postrecito autorreferencial. Estamos recabando fondos con el Juguete Rabioso para acabar la mezcla de nuestro tercer disco. Queremos que la mezclen realmente oídos maestros y maestras, porque hay también grandes chicas que hoy mezclan la música muy bien, pero es caro y se nos han acabado los fondos porque nos hemos propuesto un disco muy grande, lleno de muchas rolas, entonces estamos pidiendo miserablemente la ayuda, en este caso ahora más concretamente de aquí de la audiencia de Astillero. Muy agradecido, hay muchísimas más causas importantes donde poner un recurso económico, pero bueno, aquellos que puedan, aquellas que tan amablemente puedan poner un poquito, muchos poniendo un poquito van a ayudar mucho al Juguete Rabioso, estaré muy agradecido. Van a salir en los créditos del disco, eso sí, son coproductores del disco y por tanto en el arte del disco van a salir los nombres de aquellas personas que amablemente en estas fechas nos ayuden con la mezcla. Bien, muy bien, felicidades y por supuesto vamos a estar ahí en la cooperación. Ya les pusimos el link también aquí en los comentarios para que se pongan la de se pongan la del Puebla. Muchas gracias, qué pena, pero muchas gracias. No, pena porque la música que hacen vale muchísimo la pena. Pena bueno, ir a la cena de gala para eso sí, pagar $200 para que te tires línea a la gente de Steve Bannon. Si es en mexicano, mejor, me sentiría más cómoda, pero sí sería buena idea, Fede, yo le entro. Pena decir que Calderón sabía de García Luna y Adán Augusto no sabía. Pena es ir a una cena de gala de los gringos que están interviniendo en México, o sea, eso sería la pena, ¿no? Arturo Cano, ya se desató esto. Arturo Cano, tu postrecito. Bueno, me llama la atención el silencio del senador Adán Augusto López, que muchas veces muy locuaz y muy echado para adelante para responder y rebatir, y ahora
ha guardado silencio. Ha aparecido por ahí en algún programa ya pactado de esos de opinión o de debate entre dirigentes o figuras de partidos, la senadora Andrea Chávez a decir que en el caso de Morena se está investigando, aunque bueno, los señalamientos se conocen desde 2021 y la orden de aprehensión se emitió en febrero pasado, febrero de 2025, un mes después de que el señor ya se había ido del país. Pero, en fin, yo nada más me quería hacer un recuerdo, evocar algo que me pasó hace unos años cuando fui a Tamaulipas a reportear Marta Olivia, y terminé en la oficina del director de un periódico que me contó cómo el cártel que dominaba esa ciudad les enviaba a una persona que estaba en la puerta, y cuando iban llegando los reporteros les decía, esto se puede publicar, esto no. Cuando se cansaron de que el enviado estuviera en la puerta, fueron a hablar con el director del periódico y le dijeron, tienes que contratar a esta persona que va a ser nuestro contralor de edición. Y entonces ahí dentro de la redacción había alguien diciendo, esto se puede publicar, esto no se puede publicar, o esto así, o esto asado. Bueno, recordé eso, no sé por qué ahora con esta noticia de Campeche, de que un colega periodista va a tener un interventor del Tribunal de Justicia local que vea lo que opina o lo que deja de opinar, además con la prohibición de que no se puede referir a la gobernadora del estado de Campeche. Creo que de ahora en adelante todos nos tendremos que referir a Laida Sansores como ella se autodescribe en una de sus redes sociales. Mujer morena, libre, rebelde, apasionada, amorosa, valiente. Digamos de así para no ser objeto de demandas o denuncias. Qué terrible no tener... Escribirte así en tus redes, Federico. Eso. No, pena es escribir. Apasionada sobre todo, ¿no? Y no ser eso, a ver si no nos mandan a alguien aquí, un contralor también. Eso sí es pena, Fede, ya viste, aunque te pongan... Pena es legislar la censura, ¿no? Exacto, exacto. Gracias, compañeros, gracias por estar aquí en esta mesa grandiosa. Arturo Cano, Tere Rodríguez, Fede Bonazo, un gran abrazo para los... Que el dato protegido los proteja, colegas. El dato protegido, híjole, yo creo que eso sería una mesa aparte nada más de hablar de estos casos, ¿eh? Vayamos viéndolo. Gracias, muy buenas tardes. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.